Buenas tardes, bueno, vamos a continuar con la parte 4 del tema formularios que estamos abordando. Tenemos entonces 3 videos previos. Básicamente estamos construyendo una página web dinámica, que es aquella en donde el usuario puede interactuar a partir de elementos como cuadros de texto, elementos para ingresar la fecha, botones tipo radio, botones, etcétera. Ya estudiamos cómo insertar los elementos y en este momento nos quedamos en el video número 3, en la parte 3, en la CSS. Tenemos aquí nuestra página y particularmente habíamos estado estudiando en el video anterior cómo le dimos el formato a la cabecera y a esta división que hemos llamado contenedor, que viene siendo la cabecera y el contenedor. Eso fue lo que abordamos en la parte número 3. Por si te la perdiste, hay que irnos hacia aquella sección. Y una vez que entonces sabemos cómo dimos el formato general, este fondo, este tipo de letra, de igual manera el formato general de esta sección, de esta división que tiene fondo gris, que hemos denominado en nuestro código como contenedor. Es una clase de tipo contenedor para crear esa segunda sección de abajo. La hemos estado aquí analizando y vamos a ver en este momento cómo es que le dimos el formato a los elementos que están dentro del form, los elementos interactivos, este tipo de elementos. Vamos a ver aquí, por ejemplo, nosotros habíamos estado acostumbrados de esta manera con el CSS. Cuando ponemos el nombre de una etiqueta, sabemos que todo este código actúa sobre todas las etiquetas de este tipo de nombre header en este caso. Después sabemos que esto también, cuando ponemos un punto, se trata de una clase, de tal manera que estamos hablando aquí de una clase que se llama contenedor. Aquí está, es sobre donde va a actuar el CSS. Y aquí encontramos alguna diferencia, una coma, aquí encontramos un punto. En algunas ocasiones vamos a encontrar algo como esto, como los dos puntos. Entonces muchas veces lo que nosotros hacemos es que bajamos alguna plantilla, bajamos digamos algún tipo de barra de navegación en donde viene un código que para nosotros nos es extraño. Pudiéramos encontrar en la CSS algunos digamos caracteres especiales y no saber bien cómo funcionan. Bueno, todo esto nosotros lo podemos encontrar en internet como selectores CSS. Vamos a ver qué sirven los selectores. Vamos a entrar aquí. Por ejemplo, cuando nosotros digamos esto es lo que nosotros ya estamos acostumbrados a hacer. Lo hicimos precisamente en esta parte. Es un punto y dice que este es un selector de clase y la sintaxis o la manera en que se escribe es un punto y luego el nombre de la clase. Algunos otros selectores que podemos encontrar aquí en la CSS, en esta parte antes de abrir nuestra llave de apertura donde indicamos todas las características, pues miren, tenemos una gama, un conjunto alto de selectores que sería bueno que lo abordáramos en alguna otra ocasión. Pero bueno, vamos a ver en este momento qué significa, por ejemplo, esta coma. Vamos a ver si lo encontramos aquí. Si no, lo vamos a buscar. Selector, coma, CSS. Vamos a ver si encontramos selector, selector, selector. Vamos a buscar la coma específicamente. Aquí, por ejemplo, tenemos un enunciado en donde dice div, p. Y eso aquí vemos que la sintaxis es elemento, coma, elemento. Cuando ponemos una coma, en este caso un div y una p, quiere decir que la CSS actúa sobre todos los div y también sobre todos los párrafos. Quiere decir que aquí, por ejemplo,
actúa sobre todos los inputs de tipo texto, que son este y este, pero también actúa, es como poner una i, es como si nosotros en programación ponemos una i o una and, quiere decir que actúa en estos y también actúa en estos, eso significa el selector coma. Estamos actuando sobre los tipos textos, pero también estamos actuando sobre el tipo date, sobre este. Esto significa que tanto este y este elemento tienen el mismo formato en CSS. Selector, coma. Significa que vamos a actuar sobre los inputs de tipo text, pero también sobre los inputs de tipo date. Bueno, la primera característica pues ya la sabemos, es el ancho de estos elementos, de todos estos, ¿cierto? Entonces, de hecho, yo creo que aquí en algún momento lo modifiqué porque en el 50%, vamos a ver. Voy a borrar el historial, a ver si la actualización no cambia por ese motivo. Ahí está. Nada más con borrar el historial. Así lo tenía. Este espacio lo estoy dejando a propósito para poner más adelante aquí unos elementos al momento de validar con jQuery. Pero todavía no llegamos ahí. Todos esos elementos entonces van a tener el mismo formato. Eso lo dice el selector de coma. Decimos que el ancho va a abarcar el 50%. ¿El 50% de qué? ¿De toda la pantalla? No. El 50% de donde estén contenidos. Si nos damos cuenta, estos elementos están contenidos dentro de la clase contenedor. Entonces el 50% es el 50% del contenedor. Si se dan cuenta, aquí llega la pura mitad del contenedor. Si fuera el 50% de todo el body, pues empezarían acá mis cuadros de texto. Pero como están dentro de la clase contenedor, pues es el 50% de esa clase. Bien, el padding decimos que va a meter un relleno aquí dentro de esto mismo. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un relleno. Lo voy a mover, por ejemplo, lo voy a poner. Recordemos que este es el relleno de arriba, el de la derecha, el de abajo y el de la izquierda. Quiere decir que si pongo, por ejemplo, un 32 para que se alcance a notar, F5, aquí hay un relleno más alto. Si nosotros quitáramos el relleno, todo el relleno de nuestro elemento, pues quedarían así, de manera muy justa. Para que se apreciara un poco mejor, le puse un relleno, le puse 12 píxeles de aquí de arriba. Enseguida no le puse nada porque no sé hasta dónde va a llegar recuerden que está validado a 30 caracteres. Si no lo recordamos, aquí están. La longitud máxima es de 30 caracteres. Por eso no le puse ningún relleno aquí, de este lado. Y después tengo un relleno abajo, también de 12 píxeles aquí abajo. Y finalmente un relleno de 12 píxeles de esta forma. Si yo quito, por ejemplo, este último relleno, vamos a ver, quiere decir que el texto quedaría más pegado hasta acá, ¿cierto? Entonces, para hacerlo un poquito más estético, le pongo 12 píxeles de relleno. Bien. Seguimos con el margen. Recordemos que el padding es el relleno que tiene el mismo elemento y el margen es una distancia que deja este elemento entre los elementos que están alrededor. Le digo que todos los elementos de tipo text y de tipo date, todos estos que ya sabemos, van a tener un margen primeramente de arriba de 5 píxeles. Quiere decir que de aquí a acá tengo 5 píxeles de separación. Luego tengo para acá 0 píxeles. Si aquí hubiera un elemento, quedaría justamente pegado después, pero como todavía no tengo nada, tengo 0 píxeles. 20 píxeles hacia abajo, la distancia que hay hacia abajo contra el siguiente elemento que aparezca son 20 píxeles. Y de este lado, 0 píxeles de margen. Ese es el margen.
si nosotros modificamos el margen, por ejemplo aquí un número más grande que se note, 25 es el margen de arriba, quiere decir que quedarían más separados. Aquí está, porque ya ahora no son, le puse un margen más alto aquí, un margen más alto aquí, un margen más alto aquí, y entonces el margen es contra esto, contra esta línea, contra este HR y contra este también, contra todo lo que está alrededor. En este caso particular me gustó esta manera, así lo dejé, ustedes lo pueden editar. El border es, ya lo sabemos, de un píxel es este borde de aquí, ese borde que se ve ahí. Si lo ponemos de 0 píxeles, vamos a ver que desaparecería el borde, se ve un poquito más perdido. Lo dejamos de un píxel. Obviamente si ponemos algo más, un pixelaje más alto, pues el borde va a ser más ancho. En este caso es un píxel, color sólido, y este es el color que vendría siendo realmente este tono de gris. Lo dejamos en un píxel. Hacemos una prueba. Ahí está el borde. Muy bien. Ok, el border radius sería de 4 píxeles. Recordemos que es para dar esa apariencia, no lo actualiza, para dar esa apariencia de redondeo aquí. Si nosotros ponemos, por ejemplo, 10 píxeles, quiere decir que las esquinas van a estar más redondeadas. Eso también ya es cuestión de gustos, si lo queremos poner y de cuánto sería. El box sizing, pues básicamente es cuando utilizamos el width y el height, el margin y el padding juntos. Recordemos que ponemos un border box para que no se desborden nuestros componentes. Por ejemplo, aquí es el 50%, pero si este es el 50%, como yo tengo esta propiedad, no se desborda, porque acuérdense que aquí tengo un margen y ya lo está contemplando en el 50%. O sea, realmente, si somos analíticos, esto no mide el 50% porque todavía le faltaría esta parte y no se desborda por el border box. ¿Dónde pusimos este margen? Ah, bueno, este margen es de la parte gris, es del contenedor. Recordemos que es este margen, este de 50. Hacemos una prueba, ponemos 20. ¿Dónde lo hice? Ya me perdí. Ah, contenedor, margen. Bueno, más bien yo creo que era el padding, es el relleno, porque están dentro del contenedor, es el relleno. En vez de 30 le ponemos 60. Ahí está. Si se fijan, no se desborda esto, lo ajusta el tamaño al 50%. El 50% sería aquí, ya tomando en cuenta los márgenes, los rellenos, los padding. Para eso sirve el border box, para que estos cuadros de texto, estos elementos no vengan y se desborden hacia acá después del 50%. Voy a regresar y lo voy a dejar en 30. Para eso, aquí dice, se asegura que el margen y el padding estén incluidos en el tamaño. ¿En cuál tamaño? En el width y en el height. Bien, el cursor pointer básicamente sirve para que me aparezca esta manita ahí como si fuera un enlace que le indica al usuario que ahí puedes presionarlo y va a suceder algo. Si nosotros quitamos esta propiedad de aquí, F5, miren, bueno, se lo dejé a las etiquetas, todavía lo tienen las etiquetas porque realmente lo que estoy estudiando son los tipo text y el tipo date. Entonces lo vamos a poner ahí y actualizamos y aquí está ya la manita. Ese es el cursor de tipo pointer. Claro que hay más tipos de cursores, ustedes podemos buscar aquí, podemos buscar cursor CSS. En cada una de las propiedades aquí podemos buscarla nosotros y ver cuáles son las opciones que podemos colocar ahí, ¿cierto? Entonces aquí está, por ejemplo, el que nosotros estamos utilizando. Vamos a poner a ver cómo funciona. Ustedes pueden tomarse el tiempo
de buscarlos. Ahí está, miren, como si fuera una barra de progreso. Es un spinner, ¿lo recuerdan? De Bootstrap. Bueno, en este caso me interesa más que sea de tipo pointer para que le indique al usuario que ahí puede escribir algo. El font size, pues no hay que decirlo, es el tamaño de la letra que está allá adentro. Si nosotros tuviéramos algo más elevado, podríamos ver, ahí está, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, tipo de letra, y el tipo de letra es, estoy poniendo por definición este tipo de letra. Ustedes pueden poner cualquiera que deseen que tenga cargada su computadora. Si nosotros ponemos, por ejemplo, otro tipo de letra común, aquí adentro, cambió. Lo demás no cambió porque no hemos editado las propiedades en la CSS de las etiquetas, sino estamos editando, recuerden, de los text y los tipos date, que sería, este también debió haber cambiado. Entonces a mí particularmente me agradó esta fuente, aunque es muy común, muy usual, no importa, ahí la tengo. Bien, ahí terminamos con esta parte, el formato de los tipos de input de texto y de fecha. Recordemos que la coma significa que todo esto va a ejercer sobre los text, y esto significa ahí también sobre los tipos date. Muy bien, continuamos y ahora vamos a editar lo que viene siendo los tipos radio, que son estos dos circulitos, y básicamente estoy dejando un margen hacia dónde, recordemos que el margen es con los elementos de un lado, quiere decir que aquí la etiqueta, si yo no dejara un margen, digamos a la arriba, derecha, a la derecha no hay margen. Si yo pongo un valor, voy a poner un valor alto para que se note, 50 a la derecha, quiere decir que esto se alejó, ¿cierto? El margen, recordemos que es con lo que hay alrededor. Entonces le puse 0 píxeles para que aparezca ahí por default en cuanto se pueda, y 20 píxeles hacia abajo, de aquí a aquí, por eso está separado. Si pongo yo un valor más alto para que se note, quiere decir que en esta parte puse más margen y en esta puse más margen, también por eso se alejó este HR. Lo dejamos como estaba, realmente así me parece que se ve adecuado, es cuestión de gustos. Y el cursor pointer igual manera, para cuando pase arriba de esos radios me aparezca la manita y me diga como usuario que ahí probablemente hay algo que se pueda dar un clic. Bien, hasta ahí terminamos con los tipos radio. Y luego el tipo submit, que si no recordamos es este último que puse, donde dice dar de alta al usuario, y básicamente no es otra cosa más que este botón. Realmente este botón lo dejé así de tamaño grande para que sea más fácil para el usuario cuando llegue aquí poderle dar un clic rápidamente, no del otro modo tener un botón pequeñito donde tengamos que desplazarnos con el mouse a encontrarlo y darle un clic. Ya también eso es cuestión de gustos. Pero aquí estamos viendo que tiene un ancho, por ejemplo, del 100%. No de la pantalla, recordemos que este elemento también está dentro del contenedor, por eso lo que abarca es el 100% del contenedor. Realmente no es el 100, miren, está esta parte de aquí y esta parte de aquí, que fue el padding o el relleno del contenedor, pero no se desborda porque tenemos la propiedad que hemos estado poniendo, que de hecho no lo puse aquí, que es este. Pero como ya lo tenemos en todas partes, igual lo voy a colocar aquí para asegurarme que en algún momento no se desborde. Es el 100%, el background es el color azul que hemos estado utilizando. Ya dominamos bien lo que es el background, que es el color de fondo. Hacemos pruebas. Muy bien. El color del contenido es blanco. Ahí está. Creo que no guardé cambios. Creo que lo regresé a azul. Ahí está. Color blanco. El padding o el relleno que hay entre el contenido o las letras y hacia arriba, hacia acá, hacia acá. El relleno le dejé arriba y abajo 20 píxeles, arriba y abajo. De hecho este sale sobrando porque como está centrado, ahí está. No necesito poner este relleno,
ni este otro relleno porque la letra está centrada, pero si lo quiero centrar de arriba tengo que poner el mismo relleno aquí y el mismo relleno acá, que en este caso lo puse de 20 píxeles. Obviamente si pongo más relleno, quiere decir que mi botón estará, pues, obviamente más ancho. Bueno, más alto en este caso. El margen, 5 píxeles de arriba, de aquí a aquí, 5 píxeles. Recordemos que el margen ya no es el relleno. Si yo pongo un número más grande, quiere decir que el botón se va a alejar más de esta raya. Ahí está. 5 píxeles, en los lados nada. De igual manera porque este padding ya lo está tomando en cuenta, no es necesario que lo ponga. Y le puse 20 píxeles abajo, que es de aquí a aquí. De aquí a aquí, si yo le pongo un poquito más, 40, quiere decir que se va a alejar un poco más este espacio. Ahí está, 40 píxeles. La voy a regresar. Lo voy a dejar como estaba, a 20, así me gusta. Es cuestión de gustos. El borde no tiene ningún borde aquí alrededor, como este. Es la propiedad none. Border radius, que es 4 píxeles, el redondeo de aquí. Como puse un solo valor, recuerden que cuando pongo un solo valor es hacia los 4. La otra manera de ponerlo sería la primera esquina, la segunda esquina, la tercera esquina, la cuarta esquina. Pero para este caso, como tiene el mismo valor, con un solo valor que yo ponga, aplica para las 4 esquinas. El cursor de tipo pointer, igual, ahí lo podemos ver, ¿cierto? Se pone la manita. El tipo de fuente, 40 píxeles, el tipo de fuente de adentro. ¿Qué tipo de letra? También estoy respetando el mismo tipo de letra. Y el border box para que no se llegue a desbordar nuestro botón. Aquí también estamos, si se fijan, actuando sobre el mismo elemento que acá, sobre el botón. Pero ¿qué significan estos dos puntos? Esos dos puntos también es un selector. Le podemos poner de nuevo selectores, aquí están. Aquí está un ejemplo, miren, dice. El selector de 2 puntos, aquí lo podemos ver, 2 puntos, significa una pseudoclase. Permite la selección de elementos basada en información del, esta es la clave, estado. Del estado, por ejemplo, aquí dice, la A, recordemos que la A sirve para poner enlaces. Si no lo recordamos, vamos a ver un ejemplo. Cómo ponemos los enlaces. Aquí está. Miren, ¿recuerdan? Esto es un enlace. Lo ponemos con la etiqueta A. Le ponemos href y luego la página hacia donde nos va a mandar. Y este es el texto que aparece aquí en el enlace. ¿Cierto? Entonces, me regreso aquí y dice, si nosotros ponemos esto, con este selector de 2 puntos, dice, se aplica a todas las A, o sea, todos los enlaces que hayan sido visitados. Esto es el estado visitado. ¿En qué estado está? Visitado. ¿Un botón en qué estado está? Bueno, un botón puede ser que esté, digamos, presionado. Es un estado del botón. Entonces aquí dice, vas a actuar específicamente sobre el botón, en su estado. Estos 2 puntos significa en su estado hover. ¿Qué es el estado hover? Vamos a ver. Estado hover de CSS. Vamos a ver aquí. Aquí, por ejemplo, está actuando sobre las A, o sea, sobre los enlazos en su estado hover. El estado hover es cuando nosotros pasamos el mouse por encima. Si se fijan en el estado hover, lo que está haciendo es poniendo el fondo de color amarillo. Aquí está. El enlace en su estado hover, o sea, el enlace cuando nosotros pasemos el mouse por encima, va a tomar un color de fondo
amarillo. Entonces, sabiendo eso, la lógica de aquí es, el botón en su estado hover, o dicho de otra manera, el botón específicamente cuando pasemos el mouse por arriba, el color de fondo va a cambiar. Vamos a ver, vamos a poner un color que se alcance a apreciar. F5. Vamos a borrar el historial, ya que no me lo está actualizando, algo sucede aquí. Vamos a ver. Ahí está. No lo estaba reconociendo porque tenía un espacio. Si se fijan, cambia de color. Le voy a cambiar que cuando pase el mouse se ponga el color de fondo en rojo, nada más para verlo, y el color de la letra en negro. F5, ahí está, miren. ¿Ven? Es el estado hover. Si se fijan, específicamente actúa en el... Independientemente de lo que ya pusimos que se comportara la CSS en ese botón, que fuera azul, que fuera de ese tamaño, en el estado hover, aquí para esto sirve ese selector, o sea, cuando pasemos el mouse va a cambiar. Entonces lo voy a dejar como estaba. Estaba así, pero voy a corregir el error. F5. Ahí estaba otro error. F5 y ahí está. Lo pongo en verde cuando paso el mouse por encima y eso llama la atención del usuario junto con la manita que es el cursor tipo pointer, y el usuario intuye que ahí es un botón, aunque sea largo y sea una manera diferente de mostrar el botón. Normalmente se ponen unos botones pequeñitos. Bueno, esto por intuición le dice al usuario que es el botón. Entonces, así para eso sirve este selector. Igual la etiqueta. Aquí hay un error, lo voy a corregir. Dice la etiqueta, o sea, todos los labels, todos no ha guardado cambios. En su estado hover, o sea, cuando pase el cursor por encima de la etiqueta, voy a actualizar, miren, lo que hago, también indicándole al usuario, igual esto es opcional, pero ahí rápidamente el usuario con la manita y el color intuye que debe presionarlo, y esto se pone con el selector 2 puntos, que significa en el estado, y en este caso el estado hover, que es cuando pasamos el mouse por encima del elemento. Cambiamos de color a verde y ponemos la letra de color blanco. Ahí está, miren, el estado hover. Y finalmente el label. ¿Qué diferencia tiene este con este? Bueno, este es el label siempre y este es el label solamente cuando paso el cursor o el mouse por encima de él. Entonces, cuando no esté pasando el cursor sobre él, voy a poner un cursor pointer. Ahí está la manita en las etiquetas. ¿La vemos? Luego, el tipo de fuente está en negritas. Recordemos que en negritas es que se vean un poco más gruesa la letra, si no se vería así. Negritas. El tamaño de letra de 20 píxeles y el tipo de letra sigo en la misma tesitura con Times New Roman. Pues ahí está. Hasta este punto hemos analizado cómo es que logramos construir este formulario y esperemos que haya sido claro. No vamos a terminar aquí todavía con formularios, vamos a editar un poco más las características del mismo. Vamos a poner un icono aquí, por ejemplo. Quiero ver algunas otras pocas características. Creo que en 1 o 2 videos más podríamos cerrar el tema de formularios. Y por lo pronto esto ha sido todo. Muchas gracias. Hasta luego.